Buenas tardes, mi nombre es Edgar León, estudiante del quinto año de Derecho de la Ilustre Universidad de los Andes en el Núcleo Universitario Rafael Rangel, de la Cátedra de Derecho Internacional Privado impartida por el profesor Daniel Rangel. En este momento les voy a conversar sobre el divorcio en el derecho internacional privado. El Código de Bustamante establece en sus artículos desde el 52 hasta el 56 todo lo relacionado al divorcio y la separación de cuerpos. El derecho a la separación de cuerpos y al divorcio se regula por la ley del domicilio conyugal, pero no puede fundarse en causas anteriores a la adquisición de dicho domicilio si no las autoriza con iguales efectos la ley personal de ambos cónyuges. En el artículo 53, cada estado contratante tiene el derecho de permitir o reconocer o no el divorcio en el nuevo matrimonio de personas divorciadas en el extranjero, en casos con afecto o por causas que no admitan derecho personal. El artículo 54, las causas de divorcio y la separación de cuerpos se someterán a la ley del lugar en que se solicite, siempre que en él estén domiciliados los cónyuges. En el artículo 55, la ley del juez ante quien se litiga determina las consecuencias judiciales de la demanda y los pronunciamientos de las sentencias respecto de los cónyuges y de los hijos. Y por último, el artículo 56, la separación de cuerpos y el divorcio obtenidos conforme a los artículos que preceden surten efectos civiles de acuerdo con la legislación del tribunal que los otorga en los demás estados contratantes, salvo lo dispuesto en el artículo C53. A través de esta presentación busco abordar los casos del derecho internacional privado según el sistema venezolano, la determinación de la jurisdicción y la determinación del derecho aplicable. Todo comienza por identificar los elementos extranjeros de la relación, identificar los elementos extranjeros asociados a personas, bienes o actos, y el carácter privado con que actúan quienes intervienen en la relación jurídica controvertida. Todo lo cual hace del caso planteado un asunto a ser resuelto por el derecho internacional privado. La Ley de Derecho Internacional Privado venezolano las identifica en su artículo número 1 como los supuestos de hechos relacionados con el ordenamiento jurídico extranjero. La ausencia de estos elementos extranjeros o bien la presencia de los mismos sin ninguna relevancia jurídica para el asunto ventilado implica la solución del caso por el sistema del derecho privado, tal como se resolvería uno estrictamente nacional. Lo que luce tan evidente como lo que acabo de exponer no suele serlo tanto en la práctica, toda vez que se han detectado casos en los que se ha dado tratamiento internacional a asuntos nacionales que ciertamente ostentaban elementos de extranjería, pero jurídicamente no relevantes para la controversia. La evidencia de estar en presencia de un supuesto atribuible al ámbito del derecho internacional privado conlleva a verificar el aspecto de su contenido, el cual debe darse solución. En este orden de ideas, el examen de la facultad de jurisdicción para conocer este asunto, entendida esta como la potestad que tienen los estados frente a los demás estados que conforman la unidad jurídica internacional para conocer y decidir casos con elementos extranjeros. Es imprescindible, antes de entrar a considerar el derecho aplicable al fondo, cualquiera de estos dos aspectos de su contenido, atiéndase jurisdicción o entiéndase jurisdicción y derecho aplicable, se impone la invocación de la norma del sistema venezolano de derecho internacional privado que establece el orden de prelación de las fuentes que rigen la materia. En este punto en concreto, debo destacar el rol que desempeñan por las dos disposiciones del sistema venezolano. La aplicación del artículo primero de la Convención Ibero-Interamericana sobre normas generales del derecho internacional privado pretende, si los ordenamientos jurídicos relacionados al caso pertenecen a países los cuales están vigentes en esta convención. El mismo establece que casos se activan en el derecho internacional privado mencionando la sujeción a lo establecido en dicha convención y demás convenciones internacionales suscritas o que se suscriban, lo que en justa medida debe entenderse que se encuentran ratificados o que se ratifican en el futuro en una forma bilateral o multilateral por los estados partes. De allí que la primera fuente a considerar entonces sean los tratados, en defecto de lo cual los estados parte aplicarán las reglas de conflicto en su derecho interno, es decir, las normas internas de derecho internacional privado que regulan los supuestos de hecho controvertido. Como se ha podido observar,
el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado y el número 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado establecen las mismas fuentes aplicables a la materia. Dada la concordancia, de ahora en adelante nos referiremos solo al artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en entendido que la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado deberá prevalecer solo en los asuntos conectados con el ordenamiento jurídico entre los Estados partes. Por otra parte, debemos advertir que en la denominación de la jurisdicción del juez venezolano, como veremos, no se aplican como fuentes del derecho ni la analogía ni los principios de derecho internacional privado generalmente aceptados, en tanto que ella vendrá determinada por una norma expresa contenida en un tratado o en una ley nacional. Por lo que el criterio fundamental en dicha norma, así en lo que atañe al aspecto jurisdiccional, el entendido del legislador ante el conocimiento de un caso con elementos de extranjería, significa que el mismo no cae dentro de la esfera de la jurisdicción de los tribunales venezolanos. La demanda no se producirá. Adicionalmente a esto, respecto a la jurisdicción, debemos tener presente el principio de perpetuatio jurisdictionis, la perpetua jurisdicción, contenido en el artículo 3 del Código del Procedimiento Civil, a partir de la cual la determinación de la jurisdicción y de la competencia se realiza de conformidad con las circunstancias fácticas existentes para el momento de introducir la demanda. De hecho, se desprende por un lado que los cambios de hechos sobrevenidos a la presentación de la demanda no producirán incidencia en tal determinación. Por otro, que la norma en cuestión no es aplicable a los cambios de derecho. Afirma la jurisdicción venezolana, corresponde entonces determinar el derecho aplicable a la controversia de nuevo en el marco del artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en cuyo caso resulta importante recordar la pluralidad metodológica de la que hace uso el derecho internacional privado, que por lo demás impone, antes de considerar la aplicación de las normas en conflicto para determinar el derecho aplicable, agotar en primer lugar la existencia de normas de aplicación necesaria o inmediata que por su imperatividad descartarían la aplicación de cualquier derecho extranjero, y en segundo lugar, la aplicación de normas materiales que resolverían directamente el caso planteado, teniendo además en cuenta que, a diferencia de las restricciones que por referencia o fuentes del derecho ocurren en la determinación de la jurisdicción, el juez puede hacer uso de toda la fuente contemplada en el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, incluso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia como fuentes auxiliares en la solución del caso. En el marco de la terminación o de la determinación del derecho aplicable por actuación a la norma de conflicto, también es necesario destacar la posibilidad que el ordenamiento jurídico que resultara aplicable sea el correspondiente a un país extranjero, en cuyo caso siempre es probable la ocurrencia de cualquiera de los problemas que le son propios al derecho internacional privado y que son resueltos por las instituciones generales de esta disciplina, tales como la calificación, el reenvío, el orden público, el fraude a la ley, la cuestión incidental, las situaciones jurídicas válidamente creadas y la adaptación y las instituciones desconocidas. Visto de manera general, los dos aspectos del contenido del derecho internacional privado, la jurisdicción y el derecho aplicable, corresponde entonces ahora abordarlos en el marco concreto del divorcio. La doctrina venezolana ha reconocido el apego de nuestro país al principio de autolimitación autónoma y expresa la jurisdicción nacional, por cuanto el legislador venezolano determina directamente los límites de su propia jurisdicción a través de las normas expresas y especiales, como lo cual nuestros tribunales tendrán tal potestad soberana sobre la medida en que una norma se le atribuya, y estarán excluidos de conocer de causas en las que esa norma no estén expresamente establecidas. De allí que en materia de jurisdicción no son admitidas las fuentes de la analogía y los principios del derecho internacional privado, generalmente aceptados, constituidas en la tercera y cuarta de las fuentes previstas respectivamente en el artículo 1 de la Ley del Derecho Internacional Privado. En tal sentido, el referido artículo solo funciona para las dos primeras fuentes en lo que respecta a la determinación de la jurisdicción del juez venezolano, de manera que la norma establecida de jurisdicción estará contenida necesariamente o en una fuente internacional y a tenor del dispositivo lo estará en una norma del derecho público internacional sobre la materia, en particular en un tratado vigente en Venezuela, en cuyo caso la norma en cuestión cumplirá una función de distribución
pues distribuirá la jurisdicción entre los estados parte del tratado respectivo. O bien, la norma estará en defecto del tratado vigente, en una fuente nacional de carácter legislativo, sea la ley de derecho internacional privado o cualquier otra que se le contenga, la cual desempeñará una función de atribución a la jurisdicción únicamente a los tribunales venezolanos, en tanto que es imposible indicar la jurisdicción de tribunales extranjeros. En contraste con lo dicho, consta en nuestra jurisprudencia fallos donde el juez nacional especifica al juez extranjero que tendría jurisdicción en razón a la materia estudiada. Solo nos referiremos a los criterios atributivos que plantean exclusivamente a las personas físicas y a las acciones o actuaciones que conciernen a divorcio. Es importante destacar que en nuestro sistema de derecho internacional privado encontramos diversas fuentes de índole convencional y nacional que establecen criterios distributivos de jurisdicción. Sin embargo, aplicables a acciones o a solicitudes de divorcio, entre las primeras solo encontramos el Tratado de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante, y entre las segundas la Ley del Derecho Internacional Privado. El Código de Bustamante dispone en el artículo 318 y siguiente todo lo referente a la jurisdicción, estableciendo en ese primer precepto la sumisión expresa o tácita como criterio general atributivo de jurisdicción para el ejercicio de las acciones civiles y mercantiles de toda clase, siempre que por lo menos uno de los litigantes sea nacional o tenga su domicilio en el estado contratante a que el juez pertenezca, y salvo el derecho local contrario, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 321, en la sumisión expresa es indispensable el consenso de las partes verificables en las dos condiciones, a saber, la renuncia clara y terminante del fuero propio y la designación del juez a que desean someterse, a lo cual se le añade una tercera condición exigida en el artículo 318, y es su vinculación con el territorio, con alguno de los estados partes a través de la nacionalidad o el domicilio de por lo menos uno de los litigantes. Las primeras dos condiciones, como veremos, no son exigidas en la Ley de Derecho Internacional Privado, a cuyo tenor es suficiente que la voluntad de las partes es someterse a la jurisdicción venezolana conste por escrito. Por su parte, la sumisión tácita prevista en el artículo 322 del Código de Bustamante surge cuando, al interponerse la demanda, el demandado realiza cualquier gestión que no sea proponer la declinatoria de jurisdicción, con la salvedad de que si el proceso se sigue en rebeldía, no se entenderá que está dentro de los parámetros de tal sumisión. En ausencia de sumisión expresa o tácita, o bien en presencia de esta, pero resultando ineficaz, dicho código dispone en el artículo 323 para el ejercicio de las acciones personales la jurisdicción del juez y del lugar del cumplimiento de la obligación o del domicilio del demandado, y subsidiariamente en el de la residencia de los demandados. En tal sentido, el domicilio del demandado y en general de las personas físicas de acuerdo con el vigente sistema venezolano de derecho internacional privado corresponde al de su residencia habitual, con lo cual coinciden los dos últimos criterios previstos en el precepto convencional, en tanto que para los efectos de dicho sistema, domicilio y residencia habitual son considerados sinónimos. En este particular, Claudia Madrid sostiene que en cuestiones de Estado y relaciones familiares el Código de Bustamante presenta una laguna en cuanto a jurisdicción se refiere. Considera que la sumisión y el lugar de la ejecución de la obligación son inviables en esta materia como criterios atributivos de jurisdicción. No descarta, sin embargo, la posibilidad de recurrir a los supuestos de jurisdicción graciosa, entiéndase voluntaria, por ejemplo, adopción o a la apertura de testamentos, a los criterios establecidos en el artículo 330 y Uden, si bien Madrid examina la posibilidad de considerar el criterio subsidiario del domicilio del demandado, concluye afirmando que, en definitiva, el Código de Bustamante de manera general no contiene criterios atributivos de jurisdicción para la cuestión de Estado y relaciones familiares. Coincido con Madrid respecto a descartar los criterios de jurisdicción establecidos en el artículo 323 para la materia en cuestión, pero no coincido en admitir que el Código de Bustamante presenta una laguna, pues estimo que el artículo 318
si sustituye el criterio válido o si constituye, mejor dicho, un criterio válido. Ahora bien, este criterio del artículo 318, según entiendo, se aplica tanto a los divorcios contenciosos como a los no contenciosos. El divorcio está previsto en Venezuela en los artículos 185 y 185A del Código Civil. Es como una de las dos causales de disolución del vínculo matrimonial. Sin embargo, las expresiones divorcio contencioso y no contencioso no están contenidas expresamente así en dicho código. La caracterización del término litigioso o no que acompaña la disolución del matrimonio es la de elaboración doctrinal y se le ha atribuido no a la expresión divorcio, sino a la de separación de cuerpos. De esta forma, comúnmente la doctrina se refiere a la separación de cuerpos contenciosa y no contenciosa de mutuo consentimiento o consensual. Es en la práctica en que tal caracterización se le endilga al divorcio. En ausencia de tratado, la Ley de Derecho Internacional Privado prevé como criterio general atributivo de jurisdicción el domicilio del demandado, según se desprende del contenido del artículo 39, de manera que, tratándose de un divorcio litigioso o contencioso, si el cónyuge demandado tiene residencia habitual en Venezuela, los tribunales venezolanos tendrán atribuida la jurisdicción. Además, la Ley de Derecho Internacional Privado contempla en su artículo 42 dos numerales que establecen criterios específicos de jurisdicción para las acciones referidas a relaciones familiares en cuyo marco se incluye el divorcio, siempre que, por deducción del infini, más adelante del artículo 39 ya señalado, el demandado, en particular el cónyuge demandado, se encuentra fuera del territorio nacional. En este orden de ideas, el primer extremo previsto en el numeral 1 es el llamado criterio a ser, mejor conocido como criterio de paralelismo, en razón a la relación de identidad que en este supuesto se presenta entre la jurisdicción y el derecho aplicable. El mismo viene dado por la adjudicación de la jurisdicción como consecuencia de la aplicación resultante del derecho del foro al fondo del litigio, con lo cual el orden natural o secuencia lógica para la solución de los casos se invierte, pues excepcionalmente debe en primer lugar determinarse el derecho aplicable para así establecerse la jurisdicción. Si el divorcio no es contencioso, específicamente cuando ambos cónyuges acuden al tribunal, se presenta un problema de interpretación debido a que los términos utilizados en la norma revelan un escenario litigioso, precisamente por la preferencia a un cónyuge demandante. Sobre este particular, creemos que hay tres posibles interpretaciones. En primer lugar, el criterio del paralelismo es inaplicable porque no existe un cónyuge demandante. El tenor de la expresión contenida en el artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que prevé literalmente el domicilio del cónyuge que intenta la demanda, de ser así, el artículo 42, numeral primero, estaría descartado como criterio atributivo de jurisdicción para los supuestos de divorcio no contencioso. Segundo lugar, teóricamente se puede asumir que los cónyuges peticionantes demandan la solicitud de divorcio, en cuyo caso se aplicaría el artículo 23 distributivamente. Con ello, habría de constatarse la residencia habitual de ambos cónyuges a los efectos de determinar el derecho aplicable y de este modo declarar la jurisdicción venezolana en el caso de que dicho derecho resultase ser el venezolano. Es decir, la aplicación distributiva implicaría asignar el derecho a cada cónyuge que correspondería a su respectivo domicilio. Así, se trata de una ficción jurídica entonces que supone la demanda de ambos cónyuges. Tal interpretación vendría a plantear la duda acerca de si el artículo 23 se estaría aplicando analógicamente a un supuesto que no está expresamente regulado en la norma, como lo es el divorcio no contencioso, con lo cual el juez estaría aplicando la analogía como fuente para determinar la jurisdicción. Indirectamente, pues el artículo requiere derecho aplicable, pero indiscutiblemente en el propósito de adjudicarse la jurisdicción para conocer del asunto por vía del criterio del paralelismo. Ello produciría una contradicción con lo que ya advertiremos más adelante. Acerca de la cuestión de esta fuente complementaria para determinar la jurisdicción del juez venezolano.
Partiendo de la pretendida demanda de ambos cónyuges, algunos supuestos podrían verificarse, representados por la posibilidad de que los dos cónyuges se hallen domiciliados en Venezuela o que lo estén en el extranjero, o bien que tengan domicilios distintos, uno de los cuales se encuentra en el territorio nacional. Revisemos cada caso en el mismo orden en que lo estamos planteando. Primero, ambos cónyuges tienen domicilio en Venezuela. Se interpreta el precepto de forma distributiva. Así, coincidiendo el domicilio en Venezuela, el derecho aplicable al fondo es el venezolano y por lo tanto nuestros jueces tendrían jurisdicción. Ambos cónyuges tienen domicilio en el extranjero. Con el mismo razonamiento anterior, teniendo ambos su domicilio fuera del territorio nacional, no resultaría aplicable el derecho venezolano. En consecuencia, nuestros jueces no tendrían jurisdicción a partir del criterio del paralelismo. Los cónyuges tienen domicilios distintos, uno de ellos se halla en Venezuela. En este caso, por la aplicación distributiva de la norma, tendrían siempre jurisdicción nuestros jueces respecto al cónyuge cuyo domicilio se encuentre en el territorio nacional. Se le aplica entonces el artículo 23, pero no distributivamente, sino solo al cónyuge cuyo domicilio se encuentre en el territorio venezolano, adjudicándose la condición de cónyuge demandante y a los fines de subsumirlo en el supuesto de la norma, lo cual conduce a que los jueces venezolanos tendrían jurisdicción. En cuanto a la caracterización de la sumisión, la Ley de Derecho Internacional Privado regula dos tipos en los artículos 44 y 45, calificándolas de expresa y tácita respectivamente, sin establecer cómo si lo hace el Código Bustamante. La renuncia expresa a los foros que tendrían jurisdicción, la sumisión expresa solo requiere que conste por escrito. En cambio, la tácita está condicionada a la actuación procesal que asuman las partes para que éstas se entiendan sometidas a la jurisdicción nacional. Así, respecto al demandante, tal actuación viene dada por la interposición de la demanda y del demandado por cualquier acto que no sea pedir la declinatoria de jurisdicción del juez venezolano u oponerse a una medida preventiva. Al igual que en el supuesto contemplado en el primer numeral del artículo 42, de nuevo se plantea la disyuntiva de estar frente a un divorcio contencioso o no contencioso. En el divorcio contencioso, el principio es aplicable la sumisión tácita, por cuanto al demandante introduce la demanda y el demandado, según la actuación procesal que asuma, se somete o no a la jurisdicción del tribunal. No es improbable, sin embargo, que se verifique la sumisión expresa que en este tipo de divorcio, al considerarnos abierta la posibilidad de que en el marco de acuerdos prenupciales celebrados en Venezuela o en el extranjero, las partes se hubieran sometido a los tribunales venezolanos. Por supuesto, siempre que exista una vinculación en nuestro territorio. No es una práctica vista en Venezuela, pero su concurrencia pudiera presentarse. Ahora bien, en el divorcio no contencioso se plantea una sumisión tácita por imperativo de la realidad, pues los cónyuges introducen ante el juzgado la solicitud de divorcio conjunta o individualmente, con lo cual se configura una sumisión que, aunque no lo es en términos expresos del ordenamiento jurídico venezolano, no deja de ser un sometimiento a la voluntad de aquellos ante el juez competente. En la práctica, el Tribunal Supremo de Justicia ha considerado en los casos de divorcio no contencioso conforme al 185A del Código Civil que los tribunales venezolanos tienen jurisdicción con base en el artículo 42, numeral 2 de la Ley de Derecho Internacional Privado, pretendiendo con ello una sumisión expresa que hace suponer que la solicitud interpuesta por las partes constituye una declaración de voluntad expresa a los tribunales venezolanos. En este particular, no comparto ese criterio jurisprudencial porque si bien el juez venezolano tendría jurisdicción en virtud del artículo 42, no la asumiría basada en una supuesta sumisión expresa, sino más bien en una sumisión tácita, aunque ciertamente no en los términos de sumisión tácita contemplados en la Ley de Derecho Internacional Privado. Estimo que la solicitud de divorcio interpuesta voluntariamente por ambas partes, es decir, solo en el hecho de acudir al tribunal, éstas se estarían sometiendo tácitamente a su jurisdicción y de presentarse lo que ya en la práctica se ha verificado, como es la solicitud interpuesta por una sola de las partes,
se entenderán sometidas tácitamente siempre que la otra parte no realice ninguno de los actos procesales mencionados en las disposiciones normativas del artículo 45 de la Ley de Derecho Internacional Privado y, de ser el caso, del 322 del Código de Bustamante. Para terminar o para finalizar, el derecho venezolano, para todo supuesto de divorcio que presente elementos de extranjería, ha de tener presente el artículo 755 del Código de Procedimiento Civil, que estatuye la exclusividad de las causales únicas que deben estar fundados para los divorcios, en concordancia con el artículo 185 del Código Civil, que enumera tales causales. Asimismo, hace aplicable o extensible al artículo 185A del Código Civil para los casos de divorcio no contenciosos, con especial atención al carácter imperativo del párrafo tercero deferido a ciudadanos extranjeros cuyos matrimonios se han celebrado fuera del territorio venezolano. Para la determinación de la jurisdicción de los jueces venezolanos a nivel de las fuentes convencionales, deberá aplicarse el artículo 318 del Código Bustamante en los supuestos de divorcios contenciosos o no contenciosos, cuyos elementos de extranjería vincula a Venezuela con otros países que hayan ratificado dicho tratado. En ausencia de tal vinculación, se aplicará la Ley de Derecho Internacional Privado como fuente estatal para divorcios contenciosos. Lo será el artículo 39 cuando el cónyuge demandado se encontrara domiciliado en Venezuela y el 42 si lo estuviera en el extranjero. En tanto que para los divorcios no contenciosos solo es aplicable el ordinar 2 del artículo 42, que exige la sumisión de los tribunales venezolanos con vinculación del territorio patrio. En cuanto al derecho aplicable y en lo que atañe a las fuentes convencionales, corresponde aplicar el Código de Bustamante en su artículo 52 y siguiente, tanto que para los divorcios contenciosos como los no contenciosos, en referencia a las fuentes estatales, el artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado procederá indiscutiblemente para los divorcios contenciosos. Para los divorcios no contenciosos, y dado el problema interpretativo que se desprende de la redacción de dicho artículo, mientras no se añada en una futura regulación un precepto que regule expresamente el supuesto, en nuestra opinión, o en mi opinión, flexibilizar la interpretación del mismo, partiendo de considerar el domicilio venezolano de tan solo uno de los cónyuges. Muchísimas gracias por su atención. He finalizado con la exposición.